¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo cuando ustedes hayan tomado la decisión de ver esta clase de estrategias internacionales de mercadotecnia. Bienvenidos nuevamente al Colegio de Empresarios en su clase número 10 para ver la parte del entorno legal internacional. Y bueno, pues vamos a continuar con la clase que estábamos viendo, toda la parte del entorno legal internacional. Bueno, para continuar, veamos un poco acerca de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Bueno, la Convención de Viena no añade más requisitos a los acuerdos interestatales, el que revistan de forma escrita, independientemente de los que estén contenidos en un solo instrumento o una serie sucesiva de instrumentos, o cualquiera que sea el nombre que se le haya dado, pero la doctrina y la práctica actual reservan el nombre de tratados para aquellos acuerdos entre sujetos del derecho internacional. Y bueno, ya habíamos platicado un poco que podemos tener un solo acuerdo o una serie de acuerdos, ¿no? Entonces la Convención de Viena nos marca esa parte, ¿no? Puede haber varios acuerdos, y habíamos puesto el ejemplo de tener el Tratado de Libre Comercio, y de este Tratado de Libre Comercio se desprenden otros pequeños acuerdos o tratados como para evitar la doble imposición internacional, ¿no? Y entonces empieza a regular un poco el primer tratado. Entonces hay varios tratados. Para que exista un tratado, se necesita que el acuerdo sea celebrado en primer lugar entre sujetos del derecho internacional, en este caso los estados. Así no pueden considerarse los tratados los acuerdos entre estados y personas particulares o jurídicas que pertenecen a diferentes estados, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tenerlo bien pensado, ¿no? Cómo vamos a tener que empezar a ver lo que son tratados. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales? Pues, uno, la expresión de la voluntad. Importantísimo, ¿no? Si no existe voluntad, si ese tratado fue firmado por presión o bajo presión, pues no tiene validez. Entonces, ¿hay una voluntad? ¿Existió una voluntad para esto? Bueno, entonces en esta expresión de voluntad de los estados no necesariamente deben ser simultáneas. Y esto pasó en México, por ejemplo, en el caso del tratado, el tratado con Japón, pues México fue el primero que dijo, yo estoy de acuerdo. Y Japón tardó todavía algunos periodos en ponerse de acuerdo, ¿no? Un tratado puede resultar de una declaración unilateral de una de las partes, seguida por la aceptación de la otra parte, o de la continuación de actos unilaterales como el intercambio de notas diplomáticas. Entonces, bueno, aquí es dependiendo cómo se fue haciendo el proceso de negociación, ¿no? Entonces, primero, importante que ustedes lo sepan, la expresión de la voluntad. Dos, la concurrencia de voluntad, por lo menos de dos partes, es decir, bueno, ahora, puedo expresar mi voluntad y los dos estamos en la misma concurrencia, es decir, nos juntamos en el mismo elemento y concurrimos en acertar que sí. Las declaraciones unilaterales de un Estado solo son obligatorias para el Estado que las emite, no importando si lo realiza por vía oral o escrita. Por otra parte, en los Estados multilaterales no se exige de un número definido de Estados partes, ¿no? Y las partes de un Estado deben ser sujetos de derecho internacional. Solo los estados y las organizaciones internacionales que gozan de personalidad jurídica internacional pueden ser partes de un tratado. En otros casos, como los concluimos por la Santa Sede con diversos estados, solamente se les cambia la denominación llamándolos concordatos. Pero bueno, en este caso, solo los estados y las organizaciones internacionales gozan de esta personalidad jurídica internacional, ¿no? En el caso de la ONU, por ejemplo, como una organización, ¿no? O de la OMC como una organización mundial de comercio, o un banco mundial. Son organizaciones que pueden firmar tratados. Pero si no, pues no son sujetos de este derecho internacional. Entonces, la expresión de la voluntad, la concurrencia de ella y las partes deben estar sujetas al derecho internacional. Por otro lado está la intención de producir efectos legales. Esta intención es la que más permite distinguir el tratado en sentido escrito de otros actos que por lo que los estados realizan, que no tienen como propósito vincular a sus autores y que solo comprometen a sus dirigentes políticos, pero no a los estados miembros. Entonces, la intención de producir efectos legales, es decir, ya tengo un acuerdo, ya hubo una expresión de voluntad, ya concurrimos en ella, somos las personas que queremos, pero ahora tenemos que comunicarlo y tenemos que poner los elementos como Estado para que pueda producir un efecto legal. No solamente la firma, sino que el propio Estado tenga esa intención
de ponerlo en esta parte, ¿no? Distinguir el tratado en sentido escrito de otros actos que el Estado realiza que no tienen como propósito vincular a los autores y que solo comprometen a sus dirigentes políticos, pero no a los Estados miembros. Entonces, no solamente es que el político como tal lo firme, sino que exista una estructura que lo pueda bajar. Y la última sería el regido por el derecho internacional. Este es un elemento esencial del tratado. Si bien existen acuerdos entre estados que se refieren a transacciones comerciales que son regidos por el derecho interno, solo aquellos que están regidos por el derecho internacional serán considerados como tratados. Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y ya les pusimos los bullets muy claros, A, B, C y D. ¿Cómo se clasifican estos tratados? Bueno, pues para poderlos clasificar, tomemos en cuenta esta parte, ¿no? Tenemos en cuenta dos criterios. Uno que le llamamos relativo al fondo y otro al número de participantes. Los tratados o contratos cuentan con una finalidad limitada para crear una obligación jurídica que se extiende con el cumplimiento del tratado. Es decir, en el momento en que nosotros vamos a cumplir el tratado, pues en este momento se está llevando a cabo. Por eso le llamamos esta parte, ¿no? Los tratados, contratos, cuentan con una finalidad limitada a crear una obligación jurídica que se extinga con el cumplimiento del tratado. Y los tratados, leyes. Por eso vemos cómo se clasifican, como tratado, contrato o tratado, ley. El tratado, ley, está destinado a crear una reglamentación jurídica permanentemente obligatoria, como es el caso de una convención firmada en Viena en abril de 1961, sobre privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos, por ejemplo. En este caso se trata de crear una reglamentación permanente, entonces puede existir un tratado o un contrato y este tratado que nosotros conocemos como tratado ley. ¿Cuáles son los principios del derecho de los tratados? Bueno, pues existe un principio que le llamamos el pacta sunt servanda, de origen consuetudinario, es decir, por la costumbre. Es recogido por la Convención de Viena en 1969 en su artículo 26 y afirma la obligatoriedad de los tratados respecto a las partes, añadiendo además la necesidad de su cumplimiento de acuerdo con la buena fe. Y existe este otro, que nosotros llamamos los tratados solo crean obligaciones entre las partes o lo que nosotros conocemos en latín el res inter alios acta, ¿no? Un tratado no puede, en principio, obligar a los sujetos que no han participado en él. Si no sería una imposición y sería solamente de una sola parte, puesto que naturalmente no han podido dar su consentimiento, pero tampoco pueden enunciarse de este principio de un modo absoluto y en algunos casos un tratado crea derechos y obligaciones respecto a terceros, ¿no? Y el tercer principio, el consentimiento, es la base de la obligación jurídica y a esto nosotros en latín le llamamos ex consensu adventi vinculum, ¿no? Que es el resultado de la estructura de la sociedad internacional, principalmente formada por los estados, formalmente considerados iguales. Al no haber un ente político superior a ellos y capaz de imponerles una determinada conducta, se supone que debe dar su consentimiento para que nazcan las obligaciones jurídicas de carácter contractual. ¿Sí? Digamos que nosotros, pertenecientes al Estado, pues nosotros como Estado, pues tendríamos que ir a la Federación. Pero la Federación en su conjunto, pues para poder regir en otro estado, para poder tener ese límite, pues tendría que dar el consentimiento. Por eso es importante esta parte del ex consenso adventum vinculum, ¿no? Porque es el consentimiento como tal. Lo que en realidad la internacionalidad muestra es la falta de vicios en el consentimiento. No es un requisito indispensable para la validez de los tratados, ¿no? Y aquí, bueno, ya podríamos entrar un poquito más en esta parte, si fui o no obligado a firmar un tratado y si hubo o no un consentimiento. Pero bueno, eso ya es parte de lo que los abogados podrían empezar a ver. Hablemos de la costumbre internacional. La costumbre internacional merece un amplio tratamiento, ya que durante largas etapas del derecho internacional ha sido solo derecho consuetudinario. Es esta parte del consuetudinario lo que nosotros conocemos como costumbre. No había prácticamente otras fuentes competidoras, si acaso la doctrina era la única que contribuía a la formación de las reglas del derecho. Puede definirse como el reconocimiento general de los sujetos internacionales a ciertas prácticas que los estados consideran como obligatorias. Reconocimiento general de los sujetos internacionales a ciertas prácticas que los estados consideran como obligatorias. En este caso, cuando esas prácticas entre estados ya se consideran obligatorias, entonces ya hay una costumbre, ¿no? Es importante mencionar que la costumbre se distingue de los usos y de las normas de cortesía.
ya que mientras aquella es considerada como obligatoria por los sujetos internacionales, los segundos son cumplidos por los estados sin concederles este carácter que nosotros conocemos como imperativo. De esta definición podemos vislumbrar los elementos constitutivos de la costumbre. El primer elemento es entonces una práctica de los estados de modo de comportarse, ¿sí? O sea, cómo los estados se van a comportar para con sus recíprocos, ¿no? El modo de comportarse, la actuación de un determinado sentido. El concepto de práctica trae inmediatamente al pensamiento la idea de constancia, de repetición. Este elemento, de hecho, es lo que se llama el precedente. Los precedentes pueden encontrarse no solo en el campo internacional, es decir, la jurisprudencia internacional o la actuación de diplomáticos, etcétera, sino también en los mismos actos estatales internos, pues determinada conducta de los órganos del Estado puede expresar en ciertos casos su voluntad de actuar conforme a una costumbre internacional. Esto es muy importante. Cuando nosotros pensamos en la costumbre, tenemos que pensar en una práctica entre los estados y que ésta sea un elemento de repetición para que entonces le podamos llamar precedente. De esta manera ya podemos decir que es costumbre. Es costumbre porque hay un elemento de repetición que le genera esa precedencia, ¿no? Y que es un modo de comportarse ya de los estados. Por lo tanto, estos son los elementos constitutivos de una costumbre, ¿sí? Para de esa manera, pues que el comportamiento repetido sea esta parte importante. Entonces, así es como lo tenemos que ver, como el comportamiento repetido entre estados. Y a esto es lo que ya nosotros podemos utilizar como costumbre. ¿Estamos? Ahora, platiquemos acerca de la opinio juris sive necessatis. Repito, la opinio juris sive necessitatis. No es suficiente que los estados actúen en un determinado sentido para afirmar la existencia de la costumbre. Es necesario que al actuar así tengan conciencia de lo que hacen con arreglo a una norma de derecho. Este segundo elemento viene a distinguir la costumbre de otras actuaciones de los estados, en que estos no tienen conciencia de actuar conforme a derecho. Y entonces aquí es importante porque entonces aquí nos habla que no solamente la costumbre viene siendo la única fuente del derecho internacional, existen más fuentes, ¿no? Y no es solamente suficiente que el Estado actúe en un determinado sentido para afirmar que existe esta costumbre. Es también que el actuar así se tenga conciencia lo que hace con arreglo a una norma de derecho, es decir, que cuando mi actuación sea en ese sentido, sea porque estoy consciente de que va a formar parte de una norma de derecho. Esto es lo que nosotros conocemos como la opinio juris sive necessitatis, ¿ok? En donde es necesaria la opinión, la conciencia sobre este arreglo. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Por otro lado, tenemos las características de la costumbre. La costumbre internacional ofrece dos grandes características y vamos a anotarlas aquí, ¿no? Algo que nosotros conocemos como la generalidad y la flexibilidad, ¿no? Entonces, características de la costumbre. Bueno, vamos a hablar de la generalidad. La generalidad es la actuación de algunos estados, no es suficiente para crear una costumbre. Es necesario que la mayoría de ellos participe en su formación, de manera expresa o tácitamente, al aceptarla sin adoptar una posición contraria. ¿Qué significa esto?
que bueno, la actuación está bien, ya tenemos ganado, digámoslo, el 80% de esa parte, pero si a esa actuación le sumamos que tácitamente es aceptada por el otro Estado, entonces ya existe un consentimiento expreso de esa voluntad. Y entonces ya le podemos llamar por una generalidad. Es decir, ya lo podemos nosotros poner como una fuente de derecho internacional. Bueno, y la flexibilidad, al no tratarse de una fuente escrita que carece de rigidez y puede evolucionar, en realidad adaptándose a las nuevas situaciones. La otra cara de la flexibilidad es la falta de precisión y muchas veces difícil de determinar cuando una costumbre está en plena vigencia o cuando esa vigencia plena es discutible, ya sea porque la norma constitucionaria ha caído o está cayendo en desuso o porque estando en formación no se ha consolidado debidamente. Y esto es importante porque a veces tiene que existir este parámetro en donde, bueno, no solamente ya es como se lleva, sino puede evolucionar para poderse adaptar a los nuevos órganos. Es decir, no necesariamente la costumbre tiene que ser rígida, fuerte, sin movimiento, sin cambio. No, puede evolucionar siempre y cuando pues esta parte pueda adaptarse a nuevas situaciones. Es decir, ahora imaginemos que en lugar de que nosotros tengamos que firmar a lo mejor algún elemento por alguna orden se tenga que hacer firmado, pues a lo mejor aceptamos como costumbre que lo haga o mi ministro de Relaciones Exteriores o se haga a través de algún otro método como un certificado de orden digital. Entonces, si adaptamos que ahora ya no solamente van a ser papeles que tenemos que firmar, sino que ya lo podemos hacer a través de algunos firmas de orden digital, bueno, pues entonces podemos empezarlo a flexibilizar y entonces ya diríamos, para llegar a un acuerdo, podemos empezar a flexibilizarlo de otra manera. Y esto es lo que yo les digo, es importante que lo tomemos en cuenta, ya que cuando los países forman estos tratados, muchas veces nosotros como empresa tenemos la calidad para ir a platicar con nuestros legislativos, para impulsar nuevas ideas o nuevos actos o nuevos tratados que puedan favorecer a nuestras compañías. Entonces es importante, por eso que nosotros sepamos de dónde vienen este tipo de cuestiones, ¿no? Para que nosotros podamos de alguna otra manera poder tener la calidad de trabajo y de verificar con ellos que podemos nosotros también empezar a trabajar en otra índole. Entonces, bueno, esa es la característica de la costumbre. El problema que existe al hablar de la costumbre es que de una u otra manera es ambiguo en cuanto a su contenido, sino en cuanto a su aceptación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costumbre, pues sí, es muy difícil a veces verlo en términos del contenido, pero en la aceptación pues es un poco diferente esta parte. Y realización de parte de los Estados miembros de la comunidad internacional, ya que no todos los países tienen las mismas costumbres o muchas veces la práctica de las costumbres es realizada única y exclusivamente solo por un pequeño número de individuos que conforman un Estado. Y esto pues, podría tener un problema, ¿no? Porque si son pocos los individuos del Estado que quieren formar parte de esta costumbre, pues a lo mejor solamente son ellos los beneficiados, pero además no es representativo del Estado. Y al carecer de esa representatividad, pues carece de ser una generalidad para los estados, ¿no? Y al carecer de esa generalidad, pues también carecen de un consentimiento general. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que no solamente sea un pequeño número de individuos los que conforman el Estado, los que lo digan, sino que sea la mayor parte de los miembros de la comunidad del Estado los que lo pongan así, ¿no? Y bueno, pero mientras vamos a platicar un poco acerca de cómo podemos llevar a cabo esta parte
de los tratados y la representatividad y todo lo demás, ¿no? Vamos a poner un caso entre estados, ¿no? Imaginémonos nosotros que tenemos aquí un estado, en el caso de estados fuertes, por ejemplo China, que es un estado en donde pues siempre está buscando el beneficio de sus compañías, y bueno, pues China quiere firmar un tratado con otro estado, y aquí vamos a poner nuestro estado, México, por ejemplo, para que las mercancías chinas puedan ser aceptadas en cierto momento con las mercancías en el estado mexicano. Entonces el estado mexicano puede decir, bueno, ok, yo quisiera que este mismo tratamiento que los chinos quieren a México, quiero que sea recíproco para nuestros tratantes. Y entonces, bueno, pues ellos podrían empezar a determinar si ya existe esta parte. ¿Cuál es el problema inicial? El problema inicial aquí es, pues precisamente, de alguna otra manera, que China, para el caso de México, tiene o ha tenido diferentes tipos de evoluciones en el término de la costumbre. Y esto, bueno, pues hace que el esquema entre costumbres entre los estados, pues se tenga primero que empezar a poner en un plano, ¿no? Porque pues ni China ni México han tenido relaciones tan ancestrales que hayan generado una costumbre. Y entonces estas costumbres tienden a ser nuevas en términos de lo último que estamos viendo. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos incluso los tiempos y la manera de cómo se manejan los estados. Bueno. Entonces, habíamos hablado que el problema que existe al hablar de la costumbre es que de una u otra manera es ambiguo, no en cuanto a su contenido, sino en cuanto a la aceptación y realización de parte de los Estados miembros de la comunidad internacional, ya que no todos los países tienen las mismas costumbres o muchas veces la práctica es realizada única y exclusivamente solo por un pequeño número de participantes. Y bueno, yo aquí lo que les quiero comentar es que es importante en las compañías tener siempre una función que nosotros le vamos a poner como RP. RP nosotros lo conocemos como relaciones públicas, ¿no? Bueno, existen unas relaciones públicas que nosotros podemos manejar, aquellos que le llamamos relación pública con el Estado, ¿sí? O relación pública con el legislativo. Más allá de solamente entender a la relación pública como la relación que se debe tener o la relación que se tiene solamente con clientes y proveedores. Esto quiero que lo tachemos, porque a veces nada más entendemos que clientes y proveedores son a los que mi RP va a actuar. Y esto, pues hasta cierto punto, es un punto falso. Nosotros tenemos que abrir un área de relaciones públicas que tenga una relación con el Estado o una relación con el legislativo, ¿no? Con el Estado, entendiendo como el Estado, bueno, pues todas las instancias de gobierno, ¿no? Es decir, las secretarías de Estado, todas las secretarías de Estado, los gobiernos federales o los gobiernos municipales. Nosotros tendremos que entrar en esta relación muy importante, pero también tenemos especialistas en la relación pública con el legislativo. Y esto se los marco en una prioridad nosotros como mercadólogos, que también estamos manejando mucho la parte de la relación pública, porque a través de estas relaciones con el Estado o con el legislativo nosotros podemos impulsar una serie de tratados, ¿no? Nosotros podemos impulsar esta serie de tratados. Ahora, para poder nosotros impulsar esta serie de tratados, bueno, pues lo podemos hacer de modo propio si nosotros como empresa tenemos el capital para pagarle al RP, pagar un buen RP. Y algo aquí sí quiero comentarles, ¿no? De repente a mí me han llegado gente que me pregunta, oye, ¿por qué un relacionista público gana tanto dinero, no?
¿Cómo hace un relacionista público para ganar tanto dinero y por qué las compañías le pagan tanto? Bueno, puntos importantes. No le pagan tanto nada más por su cara bonita, ¿no? Es una persona que tiene que estar relacionado con el ambiente político y tiene que estar relacionado con el ambiente legislativo, es decir, tiene que estar en los lugares en donde los personajes de gobierno estén y en el lugar en donde los personajes del poder legislativo estén, porque son ellos los que van a poder promover la iniciativa de la empresa. Es decir, si yo traigo la idea de que cambien un término en un tratado internacional para poder impulsar el comercio de mi producto en México hacia otro país, bueno, pues lo importante es que yo pueda empezar a participar, a ser partícipe a mi legislativo de mis ideas. Para eso, bueno, pues dependiendo la magnitud de la compañía, hay compañías que deciden contratar, voy a poner aquí tres grandes espacios, ¿no? Hay compañías que deciden tratar un despacho de RP, y entonces, bueno, existen muchos despachos, muchos de ellos, tenemos que pagar una cuota. Efectivamente nos sale mucho más barato contratar un despacho de RP que tener una propia persona de RP. ¿Cuál es el problema? Que bueno, los despachos de RP llevan 3, 4, 5, 6 cosas diferentes, entonces a veces baja la disminución en el término de la calidad que le quieren dar, ¿no? O sea, es decir, ven tantos asuntos que los asuntos de mi empresa, bueno, pues a veces los bajan a un segundo o tercer nivel. Otra es contratar de primera mano a un relacionista público. Lo puedo decidir contratar, pero la persona que tengo que contratar para este puesto debe contar con toda la solidez de práctica, de haber practicado e importantísimo, de efectivamente demostrar que tiene relación con el Estado o con el legislativo. Porque de otra manera, si solamente ha sido relacionista de clientes y proveedores, tendría que empezar a tocar puertas, ¿no? Para que le puedan empezar a hacer caso sobre lo que él va pensando que debe impulsar. Entonces es importante. Y si voy a poner a esta persona, pues esta persona, y así suena muy feo, pero así es, ¿no? Debe comer y vivir y estar en el círculo en donde los políticos y los legislativos se mueven, porque de esa manera los tiene a pie de vista y puede comenzar a tener una relación con ellos, ¿no? Entonces, el contratar a un relacionista público es para que tenga esta parte importante, pero también no solamente es el despacho, no solamente puedo contratar a una persona, sino también puedo también incluso pensar en que voy a cultivar o crear o impulsar mis iniciativas a través de una cámara empresarial. Cuando nuestra empresa es muy pequeña y nosotros no tenemos la posibilidad de poder hablar con un legislativo para poder llevar una iniciativa, bueno, pues nos podemos juntar entre varias empresas a través de una Canaco, un Coparmex o cualquier otra cámara industrial, y entonces, bueno, pues poder tocar la puerta con ellos y pedir que ellos sean nuestros representantes, ¿no? Entonces existen presidentes de las asociaciones empresariales como Canaco, Coparmex, Canacintra, en donde nosotros, bueno, pues podemos platicar con ellos cuáles son nuestras intenciones de iniciativa para poder firmar nuevos tratados que le puedan dar vida a esto, y bueno, ellos lo podrán empezar a bajar a través de sus áreas de enlace legislativo, ¿no? Existen estas áreas que nosotros así les podemos llamar, áreas de enlace legislativo. Entonces, de repente yo me imagino que cuando ustedes vieron el
toda esta parte del derecho, decían, híjole, bueno, ahora me van a poner clases de derecho en mercadotecnia y de derecho internacional, lo veo como que fuera de orden, ¿no? No, bueno, pues nosotros somos los que tenemos que empezar a tener a manejar estas áreas, enlace legislativo y enlace con el sector público o gobierno. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros tenemos un enlace con el sector público, con el gobierno, y un enlace legislativo, nosotros de primera mano podemos llevar nuestras iniciativas, ¿no? Y o podemos hacer fuerza con varios empresarios de nuestro sector para poder empezar a llevarlo a la mesa de las personas que van a tomar la decisión. Pero para poder llevar a cabo estos procesos es importante que nosotros partamos de un análisis, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis de la situación, y aquí es importante que en este análisis de la situación tenemos que pensar en dos cosas importantes. Recuerden que esto es una negociación. Recordemos que esto es una negociación. Entonces, al hacer este análisis de situación tenemos que pensar, primero, pensar como un legislativo. Recordemos que el legislativo se encuentra en esa parte porque el legislativo precisamente está aquí porque la gente votó por él. La gente votaron por el legislativo. Entonces tenemos que ver en este análisis de la situación que esta situación favorezca a la comunidad que votó por esta persona. Entonces, lo primero, tenemos que ver que el análisis que yo voy a hacer del nuevo tratado que yo quiero que hagamos, bueno, pues favorezca a la comunidad. Es decir, el tratado que yo voy a generar va a generar mayor riqueza, va a generar mayor empleo, va a generar una mejor movilidad del dinero, va a generar un mayor bienestar para la comunidad. Entonces, si lo va a generar, entonces, bueno, pues puede ser esto de inicio importante para el legislativo, porque entonces yo le voy a atender una idea que por ahí dicen, ¿no? Puedo matar dos pájaros de un solo tiro, es decir, voy a favorecer a mi empresa, pero también voy a favorecer a la comunidad. Si tengo esa parte, yo ya tengo por lo menos el 50% de que la iniciativa sea apoyada por el legislativo. Ahora, ¿qué más? Bueno, tenemos que poder ver el sector beneficiado. Si yo ya conozco esta comunidad y yo, junto con mis RPs, podemos ir a visitarlos en un orden social, y entonces podemos decir, esta medida a este sector beneficiado le da algo que nosotros llamamos responsabilidad social. Si debido a la situación que yo traigo a la mesa, no solamente favorezco a la comunidad y se lo digo al legislativo, sino voy con la base a la que voy a favorecer, les llevo a ellos la idea, hago juntas de trabajo con la comunidad y la comunidad dice, me gusta tu idea, me favorece, entonces bueno, pues por esas dos partes yo lo que puedo empezar a hacer es hacer una reunión con estas personas para que esta responsabilidad social también ayude a impulsar esta idea. Por lo cual yo ya empezaré a crecer a lo mejor en términos de un 75% de la implementación de la iniciativa, ¿no? Y después, si a esto le sumo
esto le sumo los medios de comunicación, bueno, pues entonces ya nada más es poner la cerecita del pastel, ¿no? Porque ya estoy haciendo que la idea que yo traigo como empresa privada se vea, tenga un beneficiario que es quien vota por el legislativo, y entonces al legislativo ya le hace mucho clic. Con esto yo ya puedo empezar a tener hasta un 90% de las posibilidades de la implementación de esa estrategia, o de que hablen de esa estrategia a través de las cámaras legislativas. No solamente las cámaras empresariales, ganamos las cámaras empresariales, pero también que se empiece a aportar esto a través de las cámaras legislativas. Y de esa manera tener prácticamente la certeza de que ya vamos a estar. Ahora, ¿cuál es el siguiente problema? Pues el siguiente problema viene siendo el Estado. El nuevo Estado o el nuevo comercio con la otra contraparte. Es importante también que dentro de este análisis que yo estoy haciendo, yo pueda también tener un análisis de la situación de la contraparte. Es decir, se los voy a poner aquí, ¿no? Contraparte, beneficios. ¿Cuáles serían los beneficios que le voy a dar al Estado en la contraparte? Si a este Estado en la contraparte también le puedo tocar estas tres partes importantes: su legislativo, su población beneficiada, y también poder empezar a trabajar sobre sus medios de comunicación, entonces yo ya prácticamente estoy a un 95 o 100% casi seguro que se va a poder implementar la idea. Entonces, por eso es importante que nosotros como compañías, como empresarios, nosotros estemos muy bien entrenados para que nuestras áreas de ERP hagan lo que nosotros tenemos pensado en términos de conocimiento del establecimiento de la parte legislativa, conocimiento del tratamiento del tratamiento o del proceso que deben seguir los tratados, y del procedimiento que nosotros debemos seguir para que se pueda llevar a cabo esta nueva iniciativa, digámoslo así, entre los estados. Entonces, aquí hay casos que a veces resultan ser un poco desastrosos para las compañías. Por ejemplo, no sé si recuerdan, hace algunos años tuvimos un problema, y este es un caso con el que les voy a comentar. Por ejemplo, hubo un problema con las empresas en Estados Unidos, pues las atuneras, ¿no? En Estados Unidos fue un problema muy grave, porque bueno, Estados Unidos lo que quería es que los mexicanos ya no siguieran vendiendo atún a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era más fácil pescarlos, porque cuando llegaban allá, pues se tenía que bajar el precio del atún, y al bajar el precio del atún, pues inmediatamente ellos, que ganan en dólares, pues tenían que bajar su percepción, y para ellos pues era menos rentable el tener los barcos atuneros y que estos pudieran estar de alguna u otra manera circulando con las ganancias que ellos querían. Entonces, para ellos lo más fácil, en lugar de tener el acuerdo o quitar el acuerdo que ya teníamos, lo más fácil para ellos era tratar de eliminar ese acuerdo. ¿Y cómo lo querían eliminar? Bueno, pues ellos se armaron, se asociaron, fueron a platicar todos con el gobierno en ese momento, con el gobierno de Estados Unidos, y entonces, bueno, pues lo más fácil era, para echar la medida mucho más rápido, era decir que estábamos nosotros afectando. Ojo, no afectábamos a su economía, sino que nosotros afectábamos a la naturaleza. Y entonces decían que cuando nosotros pescábamos atunes como mexicanos, cuando nosotros pescábamos el atún, bueno, pues a la hora de pescar el atún también se colaban ahí algunos delfines. Y bueno, pues esto hacía que nosotros no solamente matáramos atunes, sino que matáramos delfines. Entonces, fíjense cómo ellos
utilizaron la fuerza de los medios para promoverlo y después las asociaciones no gubernamentales se sumaron a eso, ¿no? Diciendo que era un horror que nosotros como mexicanos, que nosotros matamos a los pobres delfines, ¿no? Y bueno, al final del día el gobierno americano tuvo que actuar y la actuación fue cerremos la barrera. Y entonces hubo una serie de prohibiciones al poner el atún mexicano allá. Y eso hizo que pues, nuestros barcos pesqueros, como ya estaban acostumbrados a exportar mucho atún hacia allá, pues el atún ya no lo podían comercializar en México porque ya teníamos un mercado saturado de atún. Y entonces pues en México empezó a perder. Ojo, en ese entonces no existían una generación de RPs que pudieran estar hechos por los empresarios para poder pues obligar a que se cumpliera un tratado, ¿no? Y a lo mejor a poner inspectores o buenas prácticas para la caza, pero sin que esto tuviera que lidiarse. Y este proceso México lo estuvo viviendo por años. Igual hubo 2 o 3 procesos importantes. Existe incluso también otro caso, que es el caso del aguacate mexicano, que también, bueno, pues este aguacate mexicano decían que tenía enfermedades. Y entonces, bajo el pretexto de que este mercado enfermaba a la gente, pues nos cerraban las fronteras. Hubo otro caso también muy sonado, no solamente el del aguacate, ¿no? También hubo incluso el caso de las compañías transportadoras, ¿no? Ahora imagínense, las compañías que tenían que hacer el transporte en México y que tenían que llevar los productos a Estados Unidos, que estaban siendo acusadas por las compañías americanas por los choferes, porque decían que los choferes que nosotros traíamos en los trailers mexicanos, cuando tenían que llegar a Estados Unidos, los choferes mexicanos ya no deberían de manejar los trailers en Estados Unidos porque pues ellos eran los que causaban problemas, ellos eran los que se pasaban los altos, ellos eran los que hacían accidentes, ellos eran los que pues manejaban de alguna u otra manera muy mal todo este tipo de aspectos, ¿no? Y bueno, pues el gobierno lo secundó y estaba impidiendo a toda costa a que los choferes o los transportistas mexicanos estuvieran trabajando en Estados Unidos, ¿no? Y esto de igual forma, no había una representación, no había un gran relacionista público que lo manejara, y bueno, esto ocasionaba que bueno, pues que las compañías mexicanas tuvieran que dejar prácticamente en pie de frontera el producto, con la consecuencia de que si era producto mexicano y yo lo dejaba a pie, pues las compañías americanas tomaban el producto y ellos monopolizaban el transporte y lo hacían mucho más caro. Entonces ellos lo recogían prácticamente a pie de frontera y ellos cobraban tarifas exorbitantes por la transportación del producto mexicano al Estados Unidos. Y obviamente al ser una tarifa exorbitante, si sumamos nosotros el costo del producto más la tarifa de los americanos, pues el resultado es de que el precio o tenía que aumentar con su debido descenso en la disminución de las ventas, o tenía que ser absorbido esta parte por la rentabilidad que le tocaba al socio americano o al socio nacional. Y bueno, pues con eso tenía muchas repercusiones para el propio socio nacional, y eso pues con la baja de las exportaciones y todo. Entonces, veamos la importancia de mantener un excelente RP y mantener un buen enlace legislativo y todo lo demás. Hoy, en el caso, lo estamos viendo, por ejemplo, para otras productos, como es el caso del huevo, en México hoy con las enfermedades que se están teniendo, y Bachoco, bueno, pues está haciendo un buen esfuerzo con sus RPs, aunque bueno, no es lo suficiente. Y bueno, vemos otro caso muy sonado en Gran Bretaña hoy, el caso de lo que es la carne de caballo metida en la carne de res y en los embutidos y todo este tipo de cosas, que bueno, pues no solamente el que tengamos un RP nos va a salvar, sino que nosotros realmente veamos la honestidad y veamos el compromiso y la responsabilidad social que tenemos con nuestra comunidad. Y bueno, pues con todo esto, yo les quiero decir la importancia que tiene la parte legal para que nosotros podamos
empezar nuestros planes de negocio de orden de mercadotecnia internacional. Con esto los dejo, les pido por favor que le echen un gran vistazo a todas sus tareas, a todas sus actividades que tienen para con nosotros y los esperamos en su próxima clase de Mercadotecnia Internacional aquí en el Colegio de Empresarios. Muchas gracias, buen día.